estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Tras dejar a los niños en el colegio, Irene asea otra casa. Cuando llega la suya, saca los zapatos taco aguja y los contempla mientras plancha ropa ajena para hacer unos pesos más. No son de su número. Tampoco podría usarlos por el reuma de sus tobillos. Los devuelve al escondite antes de partir a recoger a los niños. Espera que Dios le dé vida para entregar esa ausencia a los nietos. Por ahora, es mejor no recordarles que la madre ya no los calza, porque el padre es un femicida. Ese cuento es microcuento, es parte de la colección que están reunidas en este libro, Infamias, y fue preseleccionado en el concurso Feminismos en 100 Palabras, y estamos con su autora, Caro Cepé. ¿Cómo estás, Caro? Bien, feliz, Anto, de estar aquí conversando contigo. Bueno, vamos a blanquear inmediatamente que con la Caro tenemos una relación extra periodística. Sí. Aunque yo la he entrevistado antes por sus libros anteriores, hablamos de Morenidades. Morenidades. En mi casa radial anterior. Pero además la Caro es parte de mi club de lectura y están escuchando los chiquillos del club de lectura. Le mandamos muchos besos. Llevamos 3 años leyendo libros juntas. Qué maravilla. Una vez al mes con un grupo fabuloso de gente. Sí, que ya somos comunidad. Sí, bueno, muy lindo. Que también es una manera de salvarse de las violencias, creemos nosotros, ¿no? Y de hecho, ahora que estamos leyendo novela negra o policial, ahí han aparecido un montón de temas que tienen que ver harto con infamias y con la violencia de género. Sí. Todos estos cuentos están reunidos por eso, ¿no? Violencia que patriarcal, ¿cierto? Sí. Que está generada por la manera en que se entrena a los hombres. Y ojo, las víctimas no son solo mujeres, aquí también son otros hombres. Hablemos de ¿por qué te pareció interesante, o si te diste cuenta, de que estabas armando una colección con este énfasis, o más bien de repente empezaste a ver lo que habías escrito y, wow, este es un tema que está presente constantemente? Sí, de hecho fue lo último, porque cuando me pidieron el proyecto, de libro para Morenidades en Asterión, yo tenía, pero mucho escrito, mucho, o sea, años de escritura. Y entonces empecé a ver qué tenía y me cuadré en ese momento para ese libro, en esos cuentos más de índole social con una mirada de clase. Uh-huh. Pero había muchos otros que me quedaban fuera y porque no calzaban exactamente, aun cuando siendo cuentos sociales, no eran exactamente con esa misma mirada. Entonces los fui apartando. Y bueno, después eso fue un trabajo aparte y pasó el tiempo, reposaron, los volví a mirar y me di cuenta que tenían este tema común. Me di cuenta también que los que había seguido escribiendo, las cosas que tenía por ahí repartidas también tenían que ver con el mismo tema. Y no es raro porque obviamente es un tema que para mí es muy preocupante, para mí soy feminista, por lo tanto es un tema permanente dentro de mis conversaciones, dentro de mis también colectivos a los que pertenezco. Entonces fui dándome cuenta que ahí había otro libro. Uh-huh. Y desde ahí empecé a trabajar. Bueno, hay que decir que acá hay varios premios, o varios cuentos premiados. La Carola obtuvo en el 2025 el primer lugar del concurso Feminismos en 100 Palabras, además de este que leí que fue seleccionado, también en el concurso Cuentos Concurso de Cuentos Breves y Combativos, Dignidad en 118 Palabras, en el 2020. Hay un par de estos cuentos que fueron seleccionados además en el programa radial La Fábrica de Cuentos, que se transmitió en Radio Universidad de Chile el año pasado. Y quería preguntarte, ¿por qué leo esto? Lo traigo a colación también por la recepción que ha tenido tu escritura, más allá de tu entusiasmo, de tus talleres, o de Asterión. Además tú eres hija putativa de la Pía Barro, ¿cierto? Ha ido a muchísimos de sus talleres, hay una relación ahí. Y por supuesto, Asterión es una editorial que busca celebrar la escritura de mujeres especialmente, pero tus cuentos han llegado más allá de ese circuito. Hablemos de qué te pasa con eso. Ha sido una sorpresa, una linda sorpresa, creo yo, que porque una postula cosas sin saber muy bien cómo le va a ir, o sea, también es un ejercicio postular a concursos, cosas así, un ejercicio de seguridad, un ejercicio también de ver, compartir y tener un feedback, una evaluación. Y resulta que sobre todo algunos cuentos que son, o microficciones, que son publicadas online, en redes sociales y cosas así, tienen repercusión porque tienen opinión de vuelta. Uh-huh. Entonces eso
eso es una cosa que a nosotras se nos da poco al escribir, tener ese feedback. Entonces, ha sido bonito porque sé que genera algo, que no estoy yo sola, sino que repercute, genera una comunicación con otras personas, ese milagro que yo digo que se da cuando una escribe, la otra persona lee y completa con su mundo. Hay, en el caso de los cuentos que salieron en la radio, que es un muy lindo trabajo ese, porque hacen unos audiocuentos y le dan este toque así como de radioteatro, con sonidos de fondo. Entonces muy bonito. Ahí salió, por ejemplo, ese cuento de las soñadoras, en que... No el de la soñadora, el del transmutar en la vieja higuera, ese. Salió para cerrar el programa y mucha gente lo escuchó y me agradecieron, me escribieron para agradecerme ese cuento porque, claro, a muchas de nosotras nos ha tocado cuidar a otras personas al momento de su partida o al momento en que están muy fragilizadas de salud y sobre todo con una enfermedad en que pierden la memoria, el Alzheimer o demencia senil, o donde van perdiendo la memoria y se van alejando de esa persona que una conoce. Y es muy doloroso. Entonces, harta gente me escribió porque repercutió en eso. Entonces, ahora, es bonito. Ese cuento es una rareza al interior del libro. Hay varios cuentos que tienen un tono, uno diría, mucho más amable y amoroso, porque en ese caso la infamia es la enfermedad del cuerpo, no está producida por la sociedad o por una persona en particular. Aquí la mayoría de los cuentos se cruzan porque es violencia patriarcal que está ejercida por hombres sobre mujeres, sobre otras mujeres. También hay un par de cuentos de madres exponiendo a sus hijas a la violencia que son muy fuertes, y también de hombres sobre otros hombres, ¿no? Me parece interesante, Carola, reflexionar sobre el rol que tiene el poder en todas esas situaciones, porque incluso hay un cuento que comprenderás que a mí me encantó y luego lo podemos comentar, que está contado, es una pareja, pero está contado desde él y todos sus dolores y molestias, inquietudes, porque la persona con la que está es una mujer que gana más plata que él, básicamente, ¿no? Sí. Y que además le va mejor, puede tener más amantes, o sea, es como que le va mejor en todos los sentidos y él encuentra maneras de vengarse de aquello, ¿no? Entonces hablemos del poder y de cómo el poder está vinculado con la violencia patriarcal. Sí, bueno, el poder es una de las cosas que me obsesiona, yo creo, en este sentido, en el ámbito de la violencia patriarcal. Y eso me encanta cuando conversamos del libro, porque esa lectura tuya es muy mi intención. Y claro, está en el subtexto del libro en general, el poder ejercido desde distintas miradas. O sea, yo lo evalúo desde distintas partes. Por eso no hablo tanto específicamente de la violencia de género aquí, sino que es violencia patriarcal, porque ahí es donde está el poder. O sea, es un sistema estructural, un código moral, un código ético, valores que están impuestos por el poder. Y es muy difícil evaluarlo desde otro lugar porque crecemos en ese sistema de poder, nos educamos en ese sistema de poder, hombres y mujeres, y todos en general. Entonces romper eso solo es posible intentando como distribuir este poder a nivel personal para generar un contrapeso. Esa es una reflexión que yo tengo de manera permanente. ¿Cómo hacer que en la comunidad nos vayamos sanando? Y para eso hay que desestructurar ese poder tan anclado, que está tan fijo, que representa el patriarcado. Y claro, al ser un código moral, nos vamos educando desde siempre, pues desde el habla. Si nosotros tenemos un lenguaje independiente, yo escribo y amo las palabras, y amo hablar y amo escribir, pero tenemos un lenguaje colonial, tenemos un lenguaje también impuesto desde el poder, tenemos y tengo esa conciencia también.
Entonces, creo que es súper complejo cómo desde las herramientas que tenemos vamos desestructurando eso y vamos sanando poco a poco para tener simplemente relaciones más saludables. Uh-huh. Ahora, una manera de hacerlo tiene que ver con visibilizarlo. Sí. Y yo siento que lo que pasa con tus cuentos es que en Infamias podemos ver el catálogo de alguna manera, ¿no? O sea, es como la violencia puede expresarse de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Y aunque tú dices que en Morenidades, en tu libro anterior, que también son relatos cortos, hay un énfasis que tiene que ver con la clase, ¿no? Y con cómo nos pensamos y cómo nos tratamos, si tenemos la piel más o menos oscura o el apellido, etcétera. Acá también aparece bastante de eso. Sí. Estoy pensando tanto en algunos cuentos que involucran a la iglesia, sí, y al poder ejercido desde ahí, como, por ejemplo, hay un cuento de un chico que es maltratado por un gran señor y está todo el tiempo en juego, ¿cierto?, la idea de clase. Que también aparece, ¿no? Y por ejemplo, este cuento que yo traía a colación, que de esta pareja en donde ella gana más plata, ¿cierto? Y ella es más reconocida, que él también hay un juego que tiene que ver con nuestros estatus. Sí. Hablemos del estatus y el poder y la violencia. Claro, es que yo creo que van un poquito de la mano, porque en nuestro sistema cultural, económico, o que incluye lo económico, el poder está asociado al dinero. Y el dinero en general lo tienen los hombres. Uh-huh. De hecho, históricamente cuando empieza a haber dinero, lo hablamos la otra vez, las mujeres empiezan uh-huh. a salir del espacio de poder. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, al estar, yo quiero decirlo, estoy hablando de este código, en el ámbito de este código, se valida que el poder y el dinero están puestos en lo masculino. Uh-huh. Al romper eso, al haber, porque efectivamente a las mujeres les puede ir bien, o sea, si no hay ningún problema. Y puede ser que haya una mujer que brille, tenemos montones, cada vez más, y es hermoso ver eso, que brillen, que salgan. Pero en nuestra sociedad esas mujeres suelen estar solas, y en la intimidad muchas veces castigadas. Uh-huh. Muchas veces castigadas. Y aunque sea de manera silenciosa, en ese cuento que tú me mencionas, es muy sutil, es muy silencioso. Si no estamos dentro de la cabeza de él, probablemente no lo sepamos. Uh-huh. Desde fuera no nos damos cuenta. Ella no se entera. Ella no se entera. Hay cosas que sutilmente ella puede entrever, pero no se entera. También uh-huh. ella está bien en sí. Entonces, en sí misma. No sabemos, pero me encantaría, podría ser el cuento de la misma escena del otro lado. Claro, porque están cenando, la misma escena desde ella. Estamos conversando con la actriz, escritora, artista Caro Cepeda a propósito de este libro Infamias, que va a ser presentado el 17 de julio a las 18:30 horas en el Espacio Lector. El Espacio Lector, sí. Del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que ha sido un espacio que además me encanta, que ha revivido en estos últimos años, un espacio muy bonito donde ustedes pueden ir cuando quieran, pero si van específicamente el jueves 17 de julio a las 18:30 horas se van a encontrar con el lanzamiento de este libro Infamias, que va a ser presentado por escritoras de gran renombre como Pía Barros y Maivo Suárez, y va a ser moderado por Ivonne Guzmán. Ahora, el libro ya está dando vueltas por ahí. Quería preguntarte por tu mirada sobre la recepción que ha tenido el libro. Hablamos de los premios, ¿no? Y ese reconocimiento, pero también ¿qué sientes tú cuando la gente te da su mirada? ¿Qué empiezas a mirar del libro que no habías visto? Uy, hartas cosas, porque yo tenía un poco de temor con la recepción del libro, porque igual es un libro fuerte. Es un libro fuerte, yo le escribí a la Caro así como, Caro, en serio, qué dolor. Es un libro fuerte, un libro que sí causa inquietud, es inquietante. Es un libro, además porque es un libro que, excepto un par de cuentos que tienen un tono un poquito más fantástico, pero no son fantásticos necesariamente, el resto son atrozmente realistas. Sí, entonces eso mismo, bueno, los otros cuentos que tienen este tono un poco más de fábula, podríamos decir. Claro, sí, más fabulesco, sí, yo diría que es eso. Están puestos también por eso,
como darnos un respiro. Eso, alivianar, dar un respiro. Tienen una mirada desde la misma línea, pero están así en otro lugar y es mucho más ameno y agradable a la lectura. Y ese era mi principal temor, pero finalmente creo que las personas que lo han leído han reflexionado mucho. Uh-huh. Entonces, en la mayoría de los casos con los que he conversado, me dicen, oh, fuerte, pero ¿sabes qué? Pensé en esto, me llamó mucho la atención, uh-huh, este cuento, esto nunca se ve, por ejemplo, el de herencia, me han dicho mucho que es una realidad que no se habla en general, porque se habla del dolor de las familias, pero no se habla de todas las consecuencias, claro, que implica cuando una mujer muere, cuando una mujer la mata la pareja. Porque esos hijos, sobre todo si tienen hijos, o sea, esos hijos quedan ahí. Claro. Y normalmente son otras mujeres las que se hacen cargo y son de la familia de ella. Uh-huh. Entonces, eso es una realidad que no siempre estamos discutiendo, y de hecho mi intención en eso sí fue visibilizarlo, y se ha conversado mucho, lo cual me deja contenta. Uh-huh. Lo otro, la otra vez conversaba con una periodista de Ecuador que vive en Canadá. Bueno, hay una cosa de entrevista allá. Pero la pueden buscar. Sí, la pueden buscar. Y que me decía que ella encontraba que esto era como para hacer un grupo de lectura, ella decía, de los planes educacionales, y hablarlo, uh-huh, y conversarlo y discutirlo. Y a mí me pareció, eso yo no lo había pensado, por ejemplo. No me había imaginado que podría hacer algo así. Sí. Además porque lamentablemente no es más violento que lo que vemos en los titulares. Lo bueno de Infamias es que entramos en la subjetividad de los personajes, de las víctimas y de los victimarios. Sí. Y eso nos permite tener una mirada más amplia. A mí, además, la Caro sabe, yo pienso que ella escribe muy bien. Entonces, claro, es como, esto es muy doloroso, está muy bien escrito. Y por eso probablemente es doloroso, porque uno puede entrar en la ficción a las que tú nos estás, o el mundo que tú nos estás queriendo mostrar, pero es un libro, por lo menos a mí me pasó que leía un par de cuentos y era como, ya no necesito dejarlo acá, sí, voy a ir a hacerme un café, voy a ir a dar una vuelta, vuelvo después. Entonces, es un libro cortito, tiene poquito más de 100 páginas, pero requiere que uno pueda masticarlo, conversarlo, así que se lo súper recomendamos y les dejamos muy invitados e invitadas a que el 17 de julio a las 18:30 horas se apersonen en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, específicamente en el espacio lector que está abajito, donde a las 18:30 horas se va a estar presentando este libro Infamias, editado por Editorial Asterión, además premio ganador de fondo de publicación, sí, del fondo, del libro. Así que además dos de creación y de... Así que imagínense, o sea, como los jurados del fondo del libro, claro que valía la pena que usted tuviera este libro en sus manos, así que créale, porque es gente que sabe. Iba a ser presentado por Maibo Suárez y Pía Barros, moderado por Ivonne Guzmán, y el espacio lector, ya lo saben, está ahí en el Centro Cultural de la Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, en el -3, a las 18:30 horas, el 17 de julio. Caro, felicitaciones. Muchas gracias. Y nos vemos en nuestro club. Por supuesto. Se viene karaoke en la próxima. Eso me Ahora, encanta. igual vamos a estar hablando de un libro denso y también con bien lento. Estamos a hablar del último libro de la trilogía, que ya no es trilogía, de la saga Millennium. Y nosotros vamos a la música y ya regresamos con más de Comunicarte.